En nuestra vida creo que todos hemos tenido anhelos, ¿sí o no? Todos hemos tenido el deseo de poder ser o practicar algo. Por ejemplo, los jóvenes tienen el deseo de terminar sus estudios para alcanzar a ser profesionistas, ¿verdad? Y cada uno tiene el deseo de ser un profesionista, no sé, en medicina, en leyes, en ingenierías, arquitectura X. Y quieren ser muy buenos, quieren ser destacados y quieren, por lógica, tener cierto prestigio para tener también ellos éxito. Así también podemos ver que hay gente que tiene deseos y tiene el anhelo de ser deportistas profesionales. Pero también tienen requisitos, ¿verdad? El estudiante tiene que echarle muchas ganas, dedicar mucho tiempo, ser disciplinado. Igual el que quiere ser un deportista profesional, tiene que tomar muchas horas para estar preparándose. ¿Y qué hay de aquellos que tienen el deseo de ser excelentes padres? Excelentes madre, excelente padre. Aquellos que quieren ser excelentes hijos, también los hay. Aquellos que no quieren causarle penas a sus padres. ¿Qué hay de aquellos que tienen el deseo, una vez que tienen oportunidad o nexos con algún político, quieren entrar a la política? Y algunos quieren llegar lejos. Los que están trabajando como ministros a un lado del presidente, que están de secretarios, tienen el deseo de llegar a ser presidente, ¿verdad? López Obrador tenía un gran deseo de llegar a ser presidente, pero ser un gran presidente. Y se esforzó muchísimo. Así también hay quienes tienen el deseo de participar en la obra de Dios, porque de hecho somos llamados a ello. Y Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón. ¿Cierto, familia? Así que, ¿qué te parece si cierras tus ojos y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios? Padre, aquí estamos, Señor, agradecidos contigo, contentos, Padre, porque tú siempre nos hablas de cómo debemos de ser hombres y mujeres dentro de tu iglesia y fuera de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a poder entender y comprender cómo debe ser dirigida una iglesia y cómo debe de ser el carácter de los líderes y cómo debe ser el carácter de los diáconos y cómo debe ser el carácter de los congregantes y servidores. En el nombre de Jesús te suplicamos que nos ayudes. Amén. Bien, familia, vamos entonces a Primera de Timoteo capítulo 3. Amén. Y vamos a estar atentos a la palabra de Dios porque es de suma importancia conocer. Es importante conocer porque cuando conocemos la palabra de Dios, nuestra vida se transforma. Porque no solo escuchas el consejo, sino que escuchas la voz y la palabra de Dios, y esto es lo que provoca que haya una transformación en tu vida. Amén. Dice Timoteo 3:1, palabra fiel. Cuando dice palabra fiel, es que Pablo quiere que quede bien claro en el corazón de cada congregante, ¿sí? Y en el corazón de Timoteo, que lo que él va a hablar es cierto, 100%. Así que dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, si alguno desea obispado, ¿qué es obispado? El obispo viene de la palabra obispos, que significa obispo, que significa supervisor, pero que también significa líder y también significa presbítero, que viene del griego presbíteros también, y que significa también ministro. Entonces,
lo que está hablando aquí Pablo es que dice, si alguno quiere ser, en otras palabras, pastor o líder dentro de la iglesia, dice, buena obra desea. Dice, es algo bueno que en nuestro corazón haya el deseo de ser pastor o de ser, ¿qué? Un líder dentro de la iglesia. Dice, eso es muy bueno. Ese deseo es verdaderamente legítimo, pero, momento, vamos a tener claro esto, Timoteo, le está diciendo Pablo. Vamos a tener claro esto. Es decir, las personas en ocasiones quieren ser ellos mismos un pastor o un líder. U otros hermanos dentro de la iglesia quieren influir para que alguien sea un líder. ¿Se acuerdan? Salomé, la madre de Jacobo y de Juan, intervinieron con el Señor Jesús, ¿verdad? Oye, ¿sabes que necesito que dejes a uno de mis hijos a tu diestra y el otro a tu izquierda en tu reino? Y Jesús les dijo, ¿y acaso serán capaces de beber la copa que yo bebo? ¿Por qué? Porque no nada más es de decir, yo quiero ser un líder. Hay cosas, ¿verdad? Y para eso necesita la gente estar preparada. Ellos decían que sí, y finalmente así fue. Pero ¿sabes una cosa? Es de gran importancia que nosotros entendamos que hay requisitos, y son requisitos específicos para los pastores, que son los supervisores, y también para los líderes. Y los líderes que son obispos también, y que enseñan la palabra de Dios también. Por eso es que hay una diferencia aquí con el diácono. Ellos, tanto el pastor como ellos, necesitan tener una serie de cualidades que Dios va a empezar a numerar, que vamos a ver aquí. Pero es importante que todos conozcamos, ¿sí? En alguna ocasión conmigo han llegado a decir, oiga pastor, mi hija no podrá hacer esto, mi otra hija no podrá realizar aquello. No, pues tranquila. Primero tenemos que ver que ella verdaderamente cumpla con esos requisitos. Así que déjale eso a Dios. Ora mejor. Qué bueno que tengan el anhelo, pero necesitas orar. En alguna ocasión también me dijeron, esta persona ya estuvo en el instituto, estuvo tantos años, ya es pastor, ¿no? No es pastor. El hecho de que una persona vaya a un instituto y estudie toda la licenciatura no quiere decir que eso ya le da la facultad de ser pastor. No, de ninguna manera. Tampoco el ser un buen orador quiere decir que estás capacitado, listo para ser un líder espiritual. Puedes tener un gran denuedo, pero si no estás tú cumpliendo con los requisitos que Dios te está pidiendo, entonces no hay la oportunidad de que necesariamente seas un líder espiritual. Tener dones espirituales y ejercerlos tampoco quiere decir que estás capacitado para ser ya un líder espiritual. No es así, pero es que son evidentes mis dones. Oré y sanó, oré y fue el demonio, sí, pero eso no quiere decir que tú estás ya capacitado para ser un líder espiritual. Y estas cosas se las está diciendo Pablo a Timoteo para que él tenga cuidado, porque él llegaba como nuevo y entre comillas era un joven, pero era un joven ya como de 37 años. Ahora, lo que una persona haga o lo que una persona dé, tampoco lo capacita para ser un líder espiritual. Quiere decir que ya tiene las facultades. No es así. No es porque vengas todos los domingos, veas todos los videos, estés pendiente de la radio. No.
Lo que califica a una persona para el liderazgo espiritual es su carácter, pero conforme al criterio de Dios. Amén, familia. No es porque el papá o la mamá quiera. No es así. No es porque yo ya diga, yo quiero, ya estudié, ya estoy capacitado. No. Hay lugares donde van y los capacitan en un seminario y ya cuando salen, pues salen graduados de pastor, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Qué te parece si vamos al versículo número 2? Pero es necesario que el obispo, o sea, el líder, el pastor también, el supervisor, es necesario que sea ¿qué? Irreprensible. Que no haya quien pueda decir, mira, el pastor o el hermano fulano que es líder practica este pecado. Yo por eso ni soy cristiano, ni por eso me gusta involucrarme mucho en el cristianismo. Entonces, tiene que ser irreprensible. Cuando es llamado, ¿sí?, por Dios, entonces esa persona no es que a partir de allí va a ser irreprensible, no. Cuando es llamado es porque ya es irreprensible. Amén, familia. Entonces, tiene que cuidar mucho esto. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad, hablando de liderazgo, de poder ver estas cosas que son importantes. Dice que debe de ser marido de una sola, ¿qué? Mujer. ¿Qué quiere decir aquí? Que entonces el pastor, si se casó, tuvo una mujer y luego enviuda, ¿ya no se puede volver a casar y ser pastor? No. El pastor, bíblicamente, puede volver a casarse y seguir como pastor. Amén, familia. O si no era pastor, puede tener un segundo matrimonio y ser pastor. O también la gente puede pensar, si es soltero, a fuerza necesita tener una mujer, porque dice que debe de ser hombre casado con una sola mujer. No, puede ser soltero y ser ese líder, ese pastor. ¿Nuestro Señor Jesús estaba casado? No, pero Él era pastor. ¿Y era qué? Líder. Amén. ¿El apóstol Pablo estaba casado en ese momento? No. De hecho, muchos dicen que no era casado, pero siendo él fariseo de fariseos, a fuerzas tuvo que haber sido casado, porque era un requisito de parte de los judíos. Entonces, muchos creemos que lo que pasó es que él enviudó. Simplemente decidió ya no casarse. Amén. Ahora, cuando dice que sea marido de una sola mujer, quiere decir que si el pastor se divorció bíblicamente, o sea, está amparado por la palabra de Dios de que él tenía derecho a divorciarse y puede volver a casarse, puede ser nuevamente pastor. Sí. Si se divorció bíblicamente, sí. Ya hemos visto cómo puede haber segundas nupcias. No me voy a meter ahorita a eso, porque si no, no voy a terminar con Timoteo 3. Pero, indudablemente, cuando hay un divorcio bíblicamente, no siempre, todos los casos son diferentes. Por eso es que, aunque podemos generalizar en algunas cosas, no necesariamente a todos se aplica igual. Tiene que ser conforme los hechos que están viviendo en su vida, con los hechos que se están realizando. Una persona que tiene años, que se divorció o se dejó de su mujer muchos años y ahora tiene otra mujer y después de muchos años viene a Dios, ¿qué dice la palabra? Que se quede así como está. ¿Sí o no? Entonces, familia,
el líder y el pastor deben de ser maridos de una sola mujer. Es decir, a lo que se está refiriendo es a que solo tiene su esposa legalmente, legítima, ¿sí? Con la que vive, que tiene muchos años o se acaba de casar, no sé, pero con ella nada de que se siente el galán y anda por aquí, por allá, buscando otras mujeres, no. Ahí sí ya no califica. Por eso es que desde antes se tiene que checar cómo es la persona. Debe ser irreprensible, pero también debe ser marido de una sola mujer. Amén, familia. Debe ser sobrio, o sea, una persona, ¿sí?, que es tranquila, que es madura la persona y que además no tiene doble ánimo, sino que es una persona consciente y que vive conforme a lo que Dios le enseña. También esa persona debe de ser prudente, es decir, es objetiva y tiene claridad para poder hablar con otras personas. Es decoroso, es respetuoso, es confiable y además es una persona modesta. No que se hace el modesto, es una persona modesta. Debe ser hospedador, es decir, tenemos invitados. ¿Cómo tenemos que ser los líderes, el pastor y los líderes? Tenemos que ser hospedadores. Tenemos que darle la bienvenida a las personas. Por ejemplo, cuando viene algún pastor invitado, busco darle la atención al pastor y a los que vienen con él. Pero no nomás le toca al pastor, le toca también a los líderes. Tienen que actuar todos así. ¿Qué hago cuando ya terminamos y ellos ya se van? Los llevo, los invito a comer. Tengo que ser buen hospedador, pero también todos los líderes tenemos que ser buenos hospedadores. No podemos permitir que los demás le den la bienvenida a alguien. No, nosotros tenemos esa responsabilidad. Amén. Amén, familia. Ok, también debemos de ser aptos para enseñar. Un pastor o un líder espiritual debe de ser apto para enseñar. Es decir, debe ser una persona capacitada. Aquí sí entra eso, ¿verdad? Que estés bien capacitado. No puede ser un líder espiritual que enseñe si él no está capacitado con la palabra de Dios. No es de que me lo saco de la manga, no. Tiene que estar bien capacitado. Y desde antes, el pastor, los líderes, Dios, checan que esa persona efectivamente, ¿qué? Esté capacitada. Esté capacitada. Si no está capacitada, no puede ser un líder espiritual. Amén. No es nada más que, ay, es que le cae muy bien al pastor. No. Debe de ser no dado al vino. ¿Qué quiere decir no dado al vino? Quiere decir que no debe de ser una persona, ¿sí?, que lo domine el vino, es decir, que tenga adicción al alcohol. Debe de ser una persona que entienda que aunque Dios no le está prohibiendo que se tome alguna copa, sí le está prohibiendo que no se emborrache. Sí le está prohibiendo y le está sugiriendo y mandando que lo mejor es que no le meta las copas. Porque eso va a provocar que seamos, ¿qué?, un buen ejemplo para que aquellos que son débiles en el alcohol no digan, pues si el hermano fulano, que es líder en la iglesia, se pone hasta las manitas, ¿por qué yo no? Tengamos cuidado, porque la persona que tiene problemas con el alcohol no la agarra de que, ay, ahorita me emborraché. No, sigue mañana y pasado y cuidado. Es mejor que nosotros no nos emborrachemos. Dice la palabra de Dios, no embriaguéis
con vino en el cual hay que disolución. Entras en pecado. Empiezas a hacer cosas equivocadas. Y dice que si nosotros hacemos caer a aquellos que son débiles en el alcohol, nosotros, aunque no les estamos dando el alcohol, sí somos culpables de dar un mal ejemplo y de que ellos se tropiecen. Amén. Así que hagamos el alcohol a un lado. Y si vemos que una persona es así, pues no, es que hay un pastor allá que es bien pipas. No puede ser. Amén. No puede ser, ni siquiera un líder en la iglesia puede hacer así. No debe de ser avaro. O sea, un hombre que constantemente está insatisfecho. Siempre quiere más y más dinero. Una persona así no puede ser un líder espiritual en la iglesia porque su Dios es ¿qué? El dinero. Amén. Entonces sería una contradicción. En todo caso, que sea un líder del dinero. Que gobierne bien su casa. El hombre debe de gobernar bien su casa. No la mujer. Dice la mujer. ¿Qué dice? El hombre. El hombre es el hombre. No es cierto, familia. Pero, ¿sabes una cosa? Dios dice que el hombre debe de gobernar. Es verdad que Dios dice que somos iguales, el hombre y la mujer. Y ya hemos visto mucho, el viernes apenas estuve hablando también sobre esto. Y ¿sabes una cosa? Es de gran importancia que nosotros nos sujetemos a lo que dice la palabra. Pero el hombre, en cuanto al líder espiritual, en cuanto al pastor, debe ser alguien que es la cabeza en su casa, que tiene a sus hijos en sujeción. Yo ya no tengo en sujeción a Adán y a Joel. Están casados. Bueno, uno está casado y el otro es independiente, no vive conmigo. No tengo autoridad sobre él. Y es mayor de edad. Si fuera menor de edad, entonces sí sería responsable. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos nosotros, el pastor y los líderes, ¿sí?, que tener en sujeción a nuestros hijos. Si yo tuviera mis hijos chicos y no los tuviera en sujeción, la gente podría cuestionarse, ¿verdad? Y cuestionarme y decir, ¿cómo quiere usted ser un líder dentro de la iglesia si usted no tiene sujeto a sus hijos? ¿Cómo puedo yo enseñarles de cómo deben de guiar a sus hijos si yo no los tengo sujetos? Tenemos que tener mucho cuidado. Una vez un pastor que se llamaba, bueno, espero que todavía se llama Joel Guerola. Este pastor dice que una vez él andaba en la política y estaba él respaldando a uno para que fuera el rector de la universidad, de la UAP. Y dice que un día llegó un doctor, un líder, y le dijo, ¿usted quiere ser el líder? Sí, dice, pues usted es doctor, porque el otro también era doctor, usted es doctor. Y estaba, pero tremendo, dice. Si usted no, siendo doctor, no puede cuidar su propio cuerpo, ¿cómo quiere usted cuidar de todo? La rectoría de toda la universidad. Entonces, tenemos que cuidarnos, ¿sí?, de no dar un mal testimonio. Tenemos que entender que nosotros, para gobernar, necesitamos ser, ¿qué? Ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el líder potencial debe de ser un buen cristiano, pero que no está fuera de los requisitos que Dios establece. Amén, familia. Entonces, hermano, líder, ya sabes cómo son los requisitos que tú debes de practicar dentro y fuera de la congregación. Pero también aquel que anhela obispado,
ser un líder espiritual, necesita tener estos requisitos. Amén, familia. Ok. 8A. Bueno, 8. Los diáconos asimismo deben ser. Vienen los requisitos para los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos, como se conocían en aquel tiempo, tenían unos ministerios en especial que eran de servicio práctico. ¿Sí? Ellos eran los diáconos. Pero también conocemos hoy que hay diáconos en la actualidad que además enseñan la palabra de Dios. Yo he conocido en ciertos movimientos que hay, esos diáconos también tienen la oportunidad de enseñar a otros espiritualmente. Dice la palabra de Dios en Hechos 6:3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, el hecho de que alguien tenga un ministerio, digamos, en el mantenimiento, tiene que ser una persona que cumpla diferentes requisitos, y uno de ellos es como acabamos de ver aquí. Recordamos que aquí lo que está sucediendo es que los apóstoles estaban sirviendo las mesas para que comieran tanto los judíos como los gentiles. Pero llegó el momento en que ellos tenían que dejar eso, porque ellos habían sido llamados al apostolado y tenían que realizar ese ministerio. Pero además había problemas a la hora que se servían las mesas, porque los gentiles se quejaban de que les estaban menospreciando. Entonces, lo que hace Pedro, ¿sí?, y los demás apóstoles es: tenemos que llamar a personas para que se hagan cargo de esto. ¿Y a qué personas llamaron? Bueno, a la iglesia preguntaron sobre personas que estuvieran llenas del Espíritu Santo, pero que además que fueran sabios, que fueran equitativos a la hora de estar sirviendo a las mesas, para que no hubiera malos entendidos, que ellos pudieran en determinado momento tranquilizar a X persona que estuviera un poco en desacuerdo, y no que tuviera un carácter así muy fuerte y fueran groseros. No. Entonces ellos tenían que ser llenos del Espíritu Santo para realizar este tipo de trabajos. Y aquí tenemos varios hermanos y hermanas, porque también hay diaconisas, no solo varones diáconos, sino diaconisas. Y estas hermanas tienen este tipo de ministerios, pero también tienen que cumplir con estos requisitos que vamos a estar mencionando ahorita. ¿Sí? Y son requisitos muy, pero muy parecidos a los del pastor y los líderes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice entonces: los diáconos asimismo deben ser ¿qué? Honestos consigo mismos, reconociendo que ellos no tienen ¿qué? Doblez, que no son hipócritas, que no tienen otro tipo de intenciones, sino que verdaderamente, ¿sí?, ellos son honestos delante de Dios y delante de las demás personas. Dice que son sin doblez, es decir, ellos dicen la verdad, caminan en la verdad, ellos son verdaderos. No dados a mucho vino. ¿Está diciendo que no tomen un poco de vino? ¿Está diciendo eso? No. Y yo no les voy a decir lo que no dice. Porque hay quienes, no, es que era vino que era jugo de uva. No, mijito. No sean dados a mucho vino, es decir, que no sean borrachos.
no deben ser borrachos. Deben ser gente que tiene que ser sobria. Debe ser gente que es sobria para que puedan ¿qué? Participar y realizar bien el ministerio que realizan a Dios y a la iglesia. Tampoco te está diciendo que tomes. Tampoco está diciendo eso. Debemos entender, al igual que los pastores y los líderes, que no debemos de tomar. Otra vez aplica lo que les decía. Podemos ser un mal ejemplo para aquellos que tienen problemas con el alcohol. Y somos culpables de ellos si nos ven. Sí, amén. A menos que estuviera yo enfermo, ¿no? Sí. Como precisamente Pablo a Timoteo le dice, ¿sabes qué? Tómate una copita a tal hora para que tú te asientes de tu estómago. Porque este Timoteo padecía supuestamente de agruras, reflujo, ese tipo de cosas. Y entonces le recetó vino, no para que se anduviera emborrachando, sino para que su estómago se asentara. Amén. Entonces, familia, no dados a mucho vino. ¿Sí? Tienes que ser sabio aquí. No codiciosos de ganancias deshonestas. Tampoco debes de llegar y voy a buscar meterme allí dentro de la iglesia, que me den un diaconado y voy a ver qué puedo sacar de aquí para hacer negocio para mí mismo. No, si hay estas gentes, una ocasión, hace años invité, ya tiene un buen, todavía no era yo pastor, invité a una persona que era testigo de Jehová. Y vino y yo era el copastor y me dice, oye, ¿y cómo le puedo hacer para también ser como tú? Digo, bueno, como yo no puede ser. Sí, porque no hay dos igual. Pero te voy a decir una cosa. Lo primero que necesitas es ser cristiano. Y tú eres testigo de Jehová. Hasta ahorita. No se quedó así. Pero él quería otras intenciones. Hasta vino de traje. Tenemos que tener cuidado. Por eso los requisitos son importantes. Son importantes. Hay una lista. No las da gratis. La iglesia es de Dios. Del Dios viviente. A Él le pertenece. No me pertenece a mí, ni le pertenece a ninguno de ustedes. Le pertenece a Dios. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos. ¿Con qué? Con que tanto los líderes como los diáconos cumplan con estos requisitos. Porque esto es para la gloria de Dios y para bendición de la iglesia. Amén, familia. Entonces, no codiciosos, que guarden el ministerio de la fe. Es decir, conozco la palabra de Dios, la estoy viendo y yo no voy a tergiversar la palabra de Dios con nadie, sino que me sujeto a ella. Amén. Los diáconos deben de ser también sometidos, ¿qué? Primero a una prueba para ver si son, ¿qué? Irreprensibles. Yo quiero servir en esto, pastor. Perfecto. Gloria a Dios. Ahora hay que ver cómo estás siendo tú. ¿Cuál es tu testimonio? Porque le vas a servir a Dios. No le vas a servir a tus cuates de antaño, sino a Dios. Amén. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Enseguida, verso 11. Las mujeres asimismo sean, ¿qué? Honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Cómo debe de ser entonces? ¿A qué mujeres se refiere aquí? A las diaconisas, pero también a las mujeres de los líderes. ¿Cómo deben ser? Deben ser, ¿qué? Honestas. No deben de ser falsas. Dan una cara y tienen otra cara. No.
Deben de ser, ¿qué? Honestas. Amén, familia. No calumniadoras. Es decir, no levantafalsos, ni chismosas, ni diablas. Lo dice, lo vamos a ver más adelante también aquí en primera de Timoteo. Bueno, con esta carta a Timoteo. Diabla significa ¿qué? Mentirosa. El diablo es el padre de la mentira. Y Pablo así las llama diablas, ya lo veremos más adelante. Entonces, las esposas de los líderes no pueden tener este tipo de actitudes de ser calumniadora o que el marido no toma, pero la mujer, ¿qué tal? No se va con las amigas y ya regresa full. No. ¿Qué tiene que pasar aquí entonces? Que deben de ser ¿qué? Sobrias. No deben de meterle al alcohol. Sobrias. Pero sobrias también quiere decir prudentes. Y deben de ser ¿qué? Fieles en todo. En todo. La diaconisa y la esposa del líder debe de ser fiel en todo. Fiel a Dios, fiel a su esposo. Imagínate la mujer avergonzando a su cabeza. Ya no podría ser líder. Ya no. ¿Por qué? Porque no es la cabeza de su hogar. Entonces necesitamos que las diaconisas sean sobrias, sean prudentes, no chismosas, calumniadoras, no diablas, sino sobrias y fieles en todo. Amén, familia. 14. 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Es una cosa, esto, hermano, hermana, ganar confianza en la fe en Cristo Jesús es una gran bendición, pero una gran bendición, porque las personas que tienen mucha fe en el Señor padecen menos, están confiados en el Señor, le dejan sus cargas, confían en que el Señor les va a resolver. Y sí te voy a decir una cosa, Dios responde, ¿sí?, conforme a la fe que tengamos. Jesús dijo, hágase conforme a vuestra fe. Según el tamaño de tu fe, así es como es la respuesta también, porque es el tamaño de lo que tú crees que Dios es fiel y que es poderoso. Así que es importante, ¿sí?, ser una diaconisa, un diácono fiel a Dios, porque entonces tu fe se va a incrementar, tu fe en Cristo Jesús. Y esto va a ser de gran bendición para ti. Verso 14. Esto te escribo. Pablo le empieza a decir a este Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia. ¿De quién? De Dios. No le dice en tu iglesia. El pastor era Timoteo, pero Pablo no le dice para que sepas cómo conducirte en tu iglesia. No. La iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? Del Dios viviente. Es la iglesia del pastor viviente. No. Muchos pastores dicen, mi iglesia. O te dicen, oye, ¿y tu iglesia? No es mi iglesia. Es la iglesia de Dios. Yo solo soy el pastor, un sirviente, un siervo. Porque también eso significa obispo. También significa siervo. Entonces, familia,
Pablo quería enseñarle bien ¿a quién? A Timoteo. Y Pablo tenía que, y Timoteo tenía que poner en práctica esto. No es que él fuera mala onda, sino que tenía que aplicar la palabra de Dios. Y a veces a los pastores, porque buscan aplicar la palabra de Dios, a veces creen que son mala onda. Pero no es así. A veces le he dicho a alguien que entra con su café destapado, así en vasito, le he llegado a decir, oye, si traes tu café tapado, no hay problema, pasa. Pero si tu café lo traes sin la tapa, no lo tomes acá, porque lo puedes tirar. Y estamos, ¿dónde? En la casa del Señor, en el templo del Señor, en la iglesia del Dios viviente. Entonces, cada uno podemos poner por obra lo que Dios nos enseña. No necesito yo acercarme a ti en esos detalles. Tú solito puedes pensar, es la casa del Dios viviente. No. Tengo que ser respetuoso. No somos legalistas. Pero, si dejamos pasar un detalle y otro detalle y otro detalle, ¿qué va a pasar? Nos vamos a volver ligeros. No debe de ser. No. Honremos al Señor lo mejor que podamos. Está en nuestras manos. Él es bueno. Amén. Ok, 16, ¿qué dice? E indiscutiblemente, o sea, no hay discusión para esto que te estoy hablando. Grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Te das cuenta qué grandioso es el ministerio de Dios? Todo esto sucedió. ¿Y todo por qué? Por piedad a ti, por piedad a mí, por piedad a ti y a mí. Él se manifestó en carne cuando Él es el Dios grandioso. Por piedad a ti y a mí, Él fue justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, predicando a los gentiles. Hablamos de los ángeles. Ya van 2 veces que hemos hablado de los ángeles, seguidas. Y le damos gracias a Dios, porque Él está aquí. Así que siéntete privilegiado de estar aquí. Porque aquí está Él. Y cuando salgas, tú ya sabes que también sus ángeles van contigo. Tú ya lo sabes porque está escrito. Vimos en una prédica con el hermano Manuel de Salmos. Los ángeles. Clama David y dice que salen los ángeles, pero así, recio al llamado, porque Dios los envía rápido. Ellos actúan rápido. Amén. Ok, entonces vamos a terminar con esto, familia. ¿Y Jesús dónde está? Está en los cielos. Allí se encuentra Él ahorita. Porque Él es Dios. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y vimos que Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué santo, santo, santo? Porque Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está en el cielo a la diestra de Dios Padre y merece toda honra, gloria y poder por siempre. Amén, familia. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos das tu palabra, porque tú nos enseñas, bendito Padre,
cuáles son los requisitos que son necesarios para que el liderazgo, Señor, en quien tú confías, Padre hermoso, tu iglesia, pueda tener ciertos requisitos para que todo sea para honra y gloria tuya y para que sea de gran bendición a la iglesia. Gracias porque nos da los requisitos, Señor, para los diáconos, para que también ellos, Padre hermoso, sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y en ese poder, Señor, servirte a ti y servir a la iglesia. Gracias, Señor, porque tú llamas a toda la iglesia a servirte, porque todos somos tus mensajeros, Padre, pues tú nos has hecho poco menor que los ángeles y cuando estemos contigo seremos mayor aún que ellos, Padre. Gracias, Padre hermoso, por ayudarnos, por bendecirnos, porque sabemos que todo lo que tú haces y quieres de nosotros es para gloria tuya y bendición nuestra, Padre hermoso. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén.